Y ahora sí llegamos a este tiempo de análisis de la actualidad en esta jornada de miércoles 8 de mayo de 2024. Por cierto, día en el que cumple años mi santa esposa. Así que la felicitamos desde aquí todos los picoteros. Vamos a saludar a quienes nos van a acompañar en esta tarea de análisis. Domingo Hidalgo, buenas noches. Buenas noches, buenos días y buenas tardes. Y paz y bien, mucha paz y mucho bien y muchas felicidades a tu santa esposa. Y Antonio Vélez, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Bueno, ratifico, apoyo el planteamiento que ha hecho respecto de tu legítima don Domingo Hidalgo, por supuesto, lo primero es lo primero. Y segundo, pues viendo el panorama, cómo el tiempo va calentando, cómo, en fin, hay un juego aquí. Hoy, por cierto, habéis tenido el inicio del nuevo ciclo de conferencias del Liceo, ¿no, Antonio? Hoy hemos empezado el ciclo de conferencias del Liceo, hablando de la Fundación de Mérida, en fin, temas muy interesantes. Ahí en el Instituto de Arqueología de Mérida, que dirige Pedro Mateos, ha montado un ciclo de 8 conferencias, donde se van a hablar de muchas cuestiones, Canchorroano, el Turuñuelo, en fin, bloque tartésico, que es muy interesante. En fin, divulgando este tema. Por cierto, Antonio, déjame decir que además habéis dado un poco una primicia porque se ha aclarado el día exacto de la Fundación de Mérida. Sí, el 24 de abril, el 21 de abril del año 24 antes de Cristo. Ya cuando hagas tú ese magnífico programa que vas a hacer de tertulianos, arqueólogos y demás, del Instituto y del Consorcio, y del museo supongo también, pues popularizar la cultura es una obligación colectiva. La cultura no puede ser un factor, valga la vulgaridad, sobaquero. Tiene que ser un elemento ni endogámico, tiene que ser recibido por el pueblo. Y los científicos tienen la obligación de transferirnos al pueblo sus conocimientos. En ese sentido, el Liceo intenta poner ese granito de arena con la ayuda inestimable del Consorcio y del Instituto de Arqueología de Mérida. Bueno, pues está muy bien. Indudablemente que sigáis mucho tiempo en esa tarea y con esos esfuerzos, indudablemente que hacéis toda la Junta Directiva por recuperar el Liceo y lo estáis haciendo muy bien. Una institución de la ciudad de Mérida que, a Dios gracias, se está recuperando esa Te fundó un feminista ultranza, que era Felipe Trigo. Cuidado. Sí, sí. Cuando hablas de feminista te refieres a que lo fundó alguien que quería que el hombre y la mujer fuesen iguales, ¿no? Totalmente, cierto. Es decir, supongo que no querría. Yo creo que Felipe Trigo, si viviera en estos tiempos, probablemente estaría detenido por la ley de imposición de género. Es decir, una cosa es la igualdad entre el hombre y la mujer y el hombre, y otra cosa es que el hombre, por imperativo legal, ley injusta donde las haya, a pesar de que la haya ratificado legal, pero ilegítimamente el Tribunal Constitucional, tú y yo, y Fran, y Miguel, no somos asesinos en potencia ni maltratadores. Y tenemos una ley en esta santa nación en la cual la presunción de inocencia que está establecida en el artículo 24 de la Constitución, para los hombres no existe. No existe. Bueno, ese es un debate que está abierto. Es un debate que está ahí. Muy amplio. La injusticia sigue latente. Y que abriremos en otra ocasión, pero no ahora. De Felipe Trigo, Antonio, que ahora estaría detenido. Ahora estaría detenido. Vamos a hablar de cuestiones más locales. Señores, vamos a hablar de cuestiones más locales. Si ayer dábamos cuenta de las propuestas que ha realizado el Grupo Municipal del Partido Popular sobre el remanente positivo de tesorería obtenido de la liquidación del presupuesto de 2023 anunciado por el equipo de gobierno, hoy fijamos nuestra atención en las que ha realizado Unidas por Mérida, entre las que contempla una ayuda complementaria a los gastos de comedor escolar después de que la Junta dice eliminase la gratuidad universal durante este curso o un plan de alquiler social. La propuesta también incluye la creación de un servicio municipal de monitores de ocio y tiempo libre, ampliar y reforzar los contratos de limpieza de centros municipales y de colegios, mejorar el mantenimiento de los centros educativos y la creación de zonas de sombra en los patios escolares. Ampliar también zonas en áreas urbanizadas y parques infantiles y la ampliación de las plantillas de personal de mantenimiento de las instalaciones deportivas. Respecto al plan de alquiler social,
este grupo plantea luchar contra la situación de abuso de los precios de alquiler de vivienda, proponiendo además que el Ayuntamiento inste a la Junta a hacer uso de la declaración de zonas tensionadas para poder aplicar medidas que la Ley Estatal de Vivienda ofrece a las comunidades autónomas. Al respecto, insta al Ayuntamiento a crear una especie de banco o parque público de vivienda en alquiler destinadas a rentas bajas, medias, bajas y con ingresos más precarios que no pueden acceder a los precios, dicen, abusivos actuales de la vivienda. Se canalizarían a través de ayudas directas para después tender a la creación de un parque o banco estable de vivienda pública. La estimación de esta medida en este primer momento para Unidas por Mérida puede basarse en el cálculo de ayudas de 400 euros al alquiler social para 50 familias y jóvenes, ascendiendo a una cantidad total aproximadamente de entre 250.000 o 300.000 euros. Bueno, estas son las propuestas de Unidas por Mérida que sometemos a debate y análisis en esta picota. Antonio, sobre estas dos de ayudas de comedores escolares principales y la de ayuda a la vivienda de alquiler pública, ¿qué opinión te merece? Bueno, pues a mí me parece muy bien que el alcalde, el grupo de gobierno, abra esa opción que hemos hablado muchas veces aquí. Yo no quiero entrar en consideraciones de crítica a ciertas cuestiones concretas respecto de lo que es el funcionamiento de un ayuntamiento con unos grupos políticos que tienen el derecho a gobernar, el derecho de hacer oposición y de hacer propuestas. En ese sentido, simplificando, en mi opinión, ha hecho muy bien el grupo de gobierno, el alcalde, de abrir ese espacio de sugerencia. Respecto de eso, me parece muy correcto que todos hagan esa función, proponiendo cuestiones que impliquen el gasto público definido, concreto. Sin embargo, aquí hay una cuestión que yo quiero simplificar en la cuestión de vivienda, y es que no derivemos mucho por cuestiones muy puntuales que en un momento determinado pueden fallar desde el punto de vista económico, que el tema económico en los ayuntamientos es muy puntual, hay un remanente, hay unas vías concretas que permiten ese uso, pero en el juego que se establece ahí, y lo digo desde la experiencia de haber sido un activista en ese mundo cuando me tocó gobernar, de la vivienda pública. ¿Qué es la vivienda pública? Pues un elemento que está en el mundo civilizado de forma muy poderosa. Los Países Bajos, Holanda, y Holanda y Alemania, incluso el Reino Unido, Francia, pues están en orden más o menos cercano al 30% del parque global de vivienda es vivienda pública. Vivienda que se ha construido con fondos públicos y que se aplica, se distribuye entre personas que pagan una renta controlada, pero aparte del juego de actividad que implica la construcción, el mantenimiento, etcétera, etcétera, aporta un importante pilar en la vida de las sociedades. Es decir, nuestra sociedad siempre hizo viviendas públicas. Lo hizo el conocido directorio de don Miguel I de Rivera, lo hizo la República, las casas baratas, tal, lo hizo el franquismo, las sindicales en Mérida como ejemplo más inmediato, pequeñas casas pero con soluciones, la paz, otro tipo de tal, que me toca a mí derribar y hacerla nueva entera. En fin, quiero decir, y lo hizo la democracia, la OCDE, el PSOE. Lamentablemente llevamos muchos años en que en España, quizás de que se transfiere esa competencia, no se hacen viviendas de VPP, que es un nicho en el sistema de vivienda. Viviendas públicas, viviendas privadas, viviendas de VPO, de mucho tipo, y viviendas públicas, VPP. Incluso en ese juego, históricamente, hubo un director general del Instituto de Promoción Pública de la Vivienda, del IPPV. Se llamaba José Luis González Abad Guisado, y era de Villanueva. José Luis González Abad Guisado fue director general del IPPV. Y nos ayudó mucho, igual que otros gobiernos, siempre fueron, incluso el gobierno de la OCDE, el gobierno del PSOE, en los primeros años, tuvo un activo carácter redistribuidor de los juegos de soporte, de los hábitats, de la gente trabajadora fundamentalmente, de la gente que por el caso de Mérida, resulta vital, porque Mérida tiene un juego importante en la actividad turística que implica, hombre, en los empleados, no unos sueldos excesivos, pero cierta, no voy a decir precariedad, pero cierta normalidad en temas salariales, etcétera, etcétera. Si tú apoyas en el juego de esas vidas una vivienda pública por la que se paga un alquiler
controlado, reducido, y que al cabo de los años, cuando se venden, esas aportaciones se deducen del costo de la venta de esa vivienda, dentro de 15, 20 o 30 años, se han hecho las sindicales, se han hecho en muchos sitios, aquí en el polígono, en muchos sitios. Eso es un tema muy importante porque establece pilares de, primero, de vida, de posibilidad, de bienestar social. Segundo, enraiza a mucha gente que si no se tiene que ir, si no tiene unos ingresos regulares. Es decir, las viviendas en nuestros modelos, viviendas públicas en nuestros modelos, son fundamentales. Ahí está la Argentina, ahí están las sindicales, ahí está la Paz, ahí está... Y eso en otros momentos se actuó de una manera muy poderosa. Yo vuelvo a decir que transferidas esas competencias a las comunidades autónomas hay que ir a una vía, a un intervencionismo de Estado en ese sentido. Ya lo ha dicho Pedro Sánchez, lo ha dicho claramente, que va a entrar en ese juego. Y ese juego hay que entrar de una manera muy poderosa. Muchos lo hemos defendido gobernando y después de gobernar, sistemáticamente. Así es que yo Domingo, sí, lo vuelvo a defender. Vale, seguimos con el debate. Domingo, sobre este asunto. Yo voy a empezar por el final, vamos a ver. Una de las grandes conquistas que se hizo en Europa fue el estado del bienestar. Y estamos viendo cómo el bienestar está acabando con el Estado. El bienestar está arruinando las convivencias. El bienestar está promoviendo que no se conjugue ni en Occidente ni, por supuesto, en la nación española el verbo trabajar. Porque aquí estamos llenos de personas que aparentemente, ¿no?, realmente están apuntadas en los servicios de desempleo agrícola y no se encuentra mano de obra para trabajar en el campo. Estamos llenos de parados agrícolas, pero después a la hora de las recolecciones no se encuentra a gente para trabajar. Es curioso que Unidas Podemos, ¿no? O Sumar, es que no... Unidas por Mérida, en este caso, sí, el partido pero Unidas por Mérida. Ideológicamente van de la mano, es que no sé si se presentaron aquí. Sí, sí. No lo sé. Bueno. Es Unidas por Podemos, es Unidas por Extremadura, es Unidas por Mérida. Estas son las defensoras de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, en fin, de los países, de los paraísos comunistas. Pero esto lo que conlleva es el incremento del gasto público, siempre. ¿Y aquí quién cotiza? ¿Y aquí quién paga impuestos? Y después sucede lo siguiente, algo importante. Este gobierno golpista que quiere provocar la ruptura de la división de poderes y que literalmente está dinamitando la Constitución española y la convivencia pacífica entre los españoles, este gobierno, desde el año 2020, puso en vigor una norma por mor a la cual está prohibido por ley, los jueces no pueden ordenar el lanzamiento de nadie que esté sujeto a una serie de requisitos, entre comillas, exclusión social, y que aun cuando no paguen la renta no los van a echar. Eso es una realidad. Tenemos un gobierno que tiene aprobadas leyes que promueven la ocupación de las viviendas. Y en vez de hacer viviendas de promoción pública, como muy bien ha dicho el alcalde Antonio, en vez de promoverlo, y este presidente que tenemos mentiroso, que prometió no hace mucho, 800.000 viviendas las prometió no hace mucho, otra mentira más, es que no conoce la verdad. Pues este gobierno lo que está provocando es, mediante la imposición social y mediante la ruptura de lo que es un Estado de Derecho y el principio de legalidad y de unas leyes justas, lo que está provocando es, y ha llegado a que las viviendas, para que determinado grupo social de personas puedan estar bajo techo, están favoreciendo la ocupación, porque si a alguien que tiene una vivienda se la ocupan, no hay forma legal de echarlos, con lo cual no necesita este gobierno hacer viviendas de protección oficial, porque lo que hace es favorecer la ocupación. Antonio. Bueno, Domingo... Esa es la realidad, alcalde, esa es la realidad legal y real. Es tu opinión y yo la respeto, pero hay que entender que el intervencionismo público se ha producido siempre. Pero para hacer viviendas. Siempre. O para hacer Instituto Nacional de Industria,
o para hacer altos hornos, o para hacer muchas cuestiones, o para fabricar buques, Estupendo. En fin, o para mantener un ejército, muchas cuestiones. El sector público no es un elemento nuevo. Si Franklin Delano Roosevelt no atiende, para salir de la Gran Depresión, los requerimientos, los consejos de Keynes, el sistema socialdemócrata, el sistema redistribuidor, la vía pública, no sale construyendo grandes embalses en ciertas zonas áridas, regando, en fin. Hubo un intervencionismo, y aquí también, aquí en España por la guerra también. La autarquía se resolvió, el propio franquismo, con un juego de intervención pública muy fuerte, que llegó hasta que Franco liberalizó la economía, y algún ministro, a efectos en ese juego de redistribuidor, se fue y lo dejó. Quiero decir que hay una cuestión muy clara, que en las sociedades necesariamente hay que redistribuir, y eso es uno de los elementos que ha tenido Europa en gran medida. Pero a base de las ocupaciones, es decir, de la vivienda, ¿cómo se puede, a base de las ocupaciones de la vivienda, ¿cómo se puede entender que en Holanda, Dinamarca, Inglaterra, Francia, el Reino Unido, alrededor del 30% del parque global de vivienda sean públicas? Domingo. Es decir, el entrar en un juego de jungla, de capitalismo libre, eso, en mi opinión, tú tienes otra y yo la respeto, pero yo tengo que decir que eso no vale. Para quienes creemos en el factor redistribuidor, necesariamente hay que aportar elementos de desarrollo desde el factor público, que tienen un carácter intervencionista. Se llega a niveles tremendos, como es China, con el capitalismo de Estado. Eso es una salvajada, porque no hay libertades. Es lo que le dijo Lenin a Fernando de los Ríos cuando fue a Rusia y le preguntó a Lenin la libertad, y le respondió Lenin a Fernando de los Ríos, nada menos, al reformista más importante que ha tenido el PSOE en su historia, el suegro de Francisco García Lorca, Fernando de los Ríos, catedrático de Granada, reformista del PSOE, y le dijo a Lenin, ¿libertad para qué? Claro, evidentemente eso le implicó que él defendió en el PSOE el estar en la Segunda Internacional, la Internacional Socialdemócrata. Con lo cual el factor histórico de la redistribución es lo que desarrolló las sociedades. El intervencionismo público, en un momento determinado, cambió el sistema ferroviario, que eran cientos, decenas de empresas explotadoras en España, básicamente francesas, se pasó a Renfe. Y era una empresa Red Nacional Ferroviaria Española. Es decir, ese juego, algunos lo entendemos como necesario, otros creerán la jungla, la libertad de actuación. Pero claro, yo creo que la redistribución es un factor válido fantástico de las sociedades desarrolladas, que mantiene como el puntal democrático todo su juego. Por eso, repito, que a mí el tema de las viviendas me parece un tema fundamental, porque no es una cuestión que implique un intervencionismo de carácter privativo de otras acciones puramente privadas. Domingo. Por supuesto que tiene que haber un intervencionismo, alcalde, pero para construir viviendas, no para favorecer legalmente los ocupas y las ocupaciones. Yo estoy hablando de construir viviendas. Vale, muy bien. Hablamos ahí de lo mismo. Intervencionismo, perfecto, hágase. Lo he rectificado al principio respecto de lo que, de hecho, construir viviendas. Sí, precisamente. Si me he expresado mal, lo reitero. Hay que construir viviendas públicas. Pero eso no es lo que están pidiendo aquí, ni lo que está haciendo este gobierno golpista. ¿Qué va? Este gobierno lo que está es enfrentando a los españoles y está permitiendo legalmente, mediante decretos leyes, que quien no paga la renta, si reúne una serie de requisitos, inmediatamente no se le va a echar, aunque tenga una sentencia en su contra. ¿Y eso qué es lo que está provocando? Pues sencilla y llanamente que las personas que han ahorrado para tener una segunda vivienda y obtener, una vez jubilado, por ejemplo, una rentita, pues no hay manera. Y después, hombre, me parece muy bien y hay que reconocer ciertas cosas, porque claro, la ley de enfrentamiento histórico, mal llamada de memoria histórica o de democrática, hay que reconocer las cosas, Franco tuvo cosas buenas y cosas malas. La República tuvo cosas buenas y muchas cosas malas. Todo, y sobre todo, lo que no hay que cortar es la historia. La memoria histórica es una cosa y la documentación histórica es otra. Y por último, en cuanto al intervencionismo que has comentado a Renfe, efectivamente, tienes toda la razón, alcalde. Y precisamente ahora que los trenes de alta velocidad y otro tipo de trenes, servicios Madrid, Barcelona,
Madrid, Sevilla, no sé si también lo hay o los que los haya, han entrado otras operadoras de trenes de alta velocidad también y es más barato que Renfe. ¿Por qué será eso? ¿Por qué será eso? Exactamente igual que pasaba con los paradores. Los paradores es una máquina de perder dinero. En cuanto a los paradores se le han puesto las pilas, pueden funcionar. ¿Por qué Correos tiene que ser un desastre de organización? Porque lo gobierna un socialista. Es que tienen que corroborar que cuando gobierna el socialismo vamos a mayor pobreza, que es lo que está acreditando este gobierno. Es que parece que a los españoles nos gusta ser más pobres. Bueno, por cierto, hay una última hora de hoy que es interesante. Antonio, Domingo, por favor. La mentira del empleo de los fijos discontinuos. Hay una última, hablando de empleo, que es importante. El gobierno prepara una reforma del subsidio de desempleo de tal manera que, si se aprueba según los plazos, a partir del 1 de abril de 2025, se podría trabajar y cobrar el subsidio de desempleo al mismo tiempo. Trabajar siempre y cuando no fuese un salario superior a 1.350 euros y cobrar una prestación de subsidio de desempleo de 480 euros. Esa es la reforma que se está preparando. Pero bueno, de esto hablaremos en otra cuestión. Volvemos a la crónica de proximidad, porque las 9 playas de interior de Extremadura y el puerto deportivo de Orellana la Vieja, que ostentaron el distintivo de bandera azul el año pasado, han revalidado de nuevo este reconocimiento para la temporada estival en 2024. Sin embargo, nos preguntamos por qué en esta nueva edición no aparece Proserpina, como se pretendía en su momento, y además se habló hace un par de años de ello. Hay que decir que nuestra región ostenta por tercer año consecutivo el liderazgo a nivel nacional, y de las 19 playas de interior existentes en España, 9 están en Extremadura. Le siguen las del País Vasco con 3, a bastante diferencia, Galicia con 2, Andalucía con 2, Comunidad Valenciana con 1, Madrid con 1 y Navarra con 1. Las playas que han revalidado esta distinción son la de Costa Dulce de Orellana la Vieja, la primera de Extremadura que logró, por cierto, una bandera azul en 2010, la playa de la Dehesa de Cheles en 2019, junto con las de Alange, Campanario, los Calicantos de Casa de San Pedro, la isla del Zújar en Castuera, el Espolón Peloche de Herrera del Duque y Talarrubias, Puerto Peña de Talarrubias, logradas en 2022. Y la playa de Cancho del Fresno en Cañamero, conseguida en 2023. Junto a ellas, el puerto deportivo de Orellana la Vieja, que continúa siendo el único de interior certificado con bandera azul, revalidando este título ininterrumpidamente desde 2018. Pero la pregunta que dejamos en el aire es: ¿para cuándo Proserpina tendrá su bandera azul? Antonio. Bueno, es que en ese tema, vamos a ver, Fran, a mí me ha parecido magnífica tu intervención. Yo soy emeritense y mis veranos eran Proserpina. Antes que mi padre tuviera el chalet, en los años, principios de los 60, mediados de los 60, nosotros íbamos a la casa de Confederación, a un ala que nos dejaban de niños. Los Hernández, los del campamento aquel, la cantina, como se llamaba, los de la Marta en el lavadero, en el Palomar, y nosotros correteábamos aquello, de niños chicos. Quiero decir que la Proserpina para mí no es una gran desconocida, pero claro, aquí hay un factor que hay que poner a lo que tú has dicho. Proserpina tiene un círculo perimetral, perimetral, tiene un diámetro de 5.000 metros, más o menos. Regato de las pardillas, las tomas, una serie de elementos. Bien. Si hablamos del perímetro, quiero decir 5,87 alcalde. A mí no me preocupa. ¿Cuánto has dicho, Domingo? Lo que es el perímetro, sí. El camino perimetral, 5,87 aproximadamente. 5,800. 5.800 metros. Más bien. Bueno, pues a mí ese tema no me inquieta, porque me inquietan otros temas que los voy a poner encima de la mesa. A mí me inquieta, me agrada de que Proserpina sepa la gente que Proserpina es un uso de consumo interno. Proserpina es pequeño, embalsa, en la mayoría de los casos, 5 millones de metros cúbicos. Aparte, cuando la Escuela de Topografía detectó por los GPS que vinieron de Estados Unidos y hubo una guerra con la Confederación, porque como Proserpina tiene un fondo leñoso, eso calcáreo, granítico, duro, había una acumulación histórica de un lodo de 1 millón de metros cúbicos que sacamos y llevamos allí a la Albuera, cuando era Pepe Borrell ministro del ramo. Eufretización, no se llama eso. Y concejal del ramo era Alfonso Durán Ordóñez. Estoy hablando de palabras mayores. Que en paz descanse. Que en paz descanse. Y entonces,
Curiosamente, digo una pequeña anécdota, cuando los de la Confederación medían, aquellos lodos estaban consolidados y medían un millón de metros cúbicos menos. Así que cuando los chicos de la Politécnica de Topografía detectaron por sonar donde que pasaban los lodos, en los GPS, en los láser y tal, que había 1 millón de metros cúbicos, es verdad, cuando se batió salió 1 millón de metros cúbicos más, pero los pobres de la topografía, para los ingenieros de Confederación, eran unos mindundi, valga la expresión de Ricardo Utrilla, mindundi. Entonces, quiero decir que Proserpina es pequeña, cubre la ciudad de Mérida perfectamente, es la salida de Mérida. ¿Qué le falta a Proserpina? En mi opinión, muy sencillo, le falta lo que se concibió en un momento determinado y no se ha hecho todavía. Aparte de que haya fosas sépticas en los chalés, etcétera, etcétera, Proserpina necesita un anillo, colector, metido en el agua, como está en la playa, los emisarios de agua, no pasa nada, tan hermético. Si hay una fuga, se detecta. Un elemento anillo, un colector de 30, 40, 50, no lo sé, el diámetro, que luego salga por la rotura de la muralla nueva, del tiro pichón, por ahí, por esa zona, es aliviadero, para que recoja ¿qué? Todo lo que se ha construido allí, desde los años 60. Hay unas construcciones, muchas construcciones, 200, 300, 500, los que sea, que tienen un elemento vertido. Y como Proserpina es un casco, es un lecho hermético, granítico, cerrado, que no es poroso, tiene que buscar una salida. Más o menos se dice que está controlado, se analizan, obviamente, pero en el peor de los casos es lo que necesitaría Proserpina. Me dice un exalcalde que llevó el agua a Proserpina. O sea que hasta que, digamos, no se dé una solución a las aguas fecales de las construcciones, hombre, eso es lo no sería recomendable. Eso es lo deseable, porque las fosas sépticas. Sin embargo, se está abierta al público. Aunque las fosas sépticas. Al baño. Y están controladas las aguas. Y hay momentos en que hay un potencial mayor de Lo que pasa es que hay un problema ahí, ¿no? En Proserpina, y es que al parecer, y según se ha dicho, la salida de las aguas fecales no se puede hacer como se hace en todos sitios, que por gravedad, sino hay que bombearla. Osmosis, ¿no? Es por el tema del granito que contiene el suelo y que no se puede perforar. Pues por eso, si es ese perímetro que ha planteado Domingo, y que estoy de acuerdo, 5.800, esto se crea un anillo sumergido, el elemento de escorrentía del conjunto, de un lado y de otro. Algunos tendrán que bombear posiblemente en la zona de la Albuera, posiblemente, alguna zona va, pero el resto cae por gravedad y va así estaba pensado. Si hay otra vía también se puede pensar, pero en el fondo lo que quiero decir es que hay que evacuar las aguas residuales de forma segura. No quiere decir que las fosas sépticas no funcionen. Hay fosas sépticas, todos los chalés tienen fosas sépticas, pero en un momento determinado que a lo mejor puede haber fugas. Claro, efectivamente. Y lo ideal es que eso esté totalmente controlado. ¿En qué aspectos? Primero, por el volumen la capacidad que tiene Proserpina, que es relativamente pequeña, que son 5 millones. Aquí no podrían hacerlo de playa europea porque no es muy chico. Es muy chico. Es decir, controlar con un sistema que permita... No, pero sin embargo sí se presentó, O sea, sí, se hizo un proyecto y se presentó desde el ayuntamiento, bueno, pues como proyecto de futuro el tema de la bandera azul. Necesariamente hay que ir a esa vía, lo diga quien lo diga, hay que ir a esa vía de garantizar absolutamente que los vertidos residuales por escape van a Proserpina, en absoluto. Quiero decir que hay un control bacteriológico, claro, un control de detritus, etcétera, pero en un momento determinado puede surgir una rotura, puede surgir un escape, etcétera, etcétera. O simplemente un juego de avance en el conjunto del lecho de arena, sistemáticamente, poco a poco, van llegando a la zona aquella. En consecuencia, hay que garantizar al máximo la sanidad de ese para simplificar, ese cuenco de aguas que es Proserpina, ese cuenco de agua de Proserpina, que puede llegar a almacenar unos 5 millones de metros cúbicos, cuanto más, que puede estar siempre una media de 3 y pico, tal, con 5 kilómetros de perímetro, pequeño, hay que garantizar lo que esté limpio como la patena. Ese es el tema. ¿Se llevó el agua? Se llevó el agua porque se haga un colector y que se haga una asociación de contribuyentes, que el ayuntamiento aporte una parte, Europa por una parte como aporta por otras cuestiones. Es un elemento que está perfectamente constatado como un hábitat complementario de los 4 que tiene Mérida. El vivero, la salida de Alange, no sé, Mira el río, Proserpina,
¿Y cuál es el otro espacio por ahí? Sí, por cierto, que mira el río, no mira el río, no mira el río, pero sí lo que está lo de mira el río, que es el campo de golf Don Tello, va adelante la promoción de 800 viviendas. En una primera fase van a ir menos, pero van a pues parece ser que va adelante. Si cumplen las prescripciones técnicas y cumplen los elementos de ordenación urbanística, perfecto, me parece estupendo, ¿por qué no? Igual que vuelvo a decir lo mismo, con ese juego también pueden convivir las viviendas de promoción pública, Domingo Hidalgo. Parece muy bien. Domingo, estamos de acuerdo. Hay una reserva en ese espacio del campo de golf para vivienda pública. No nos vayamos muy lejos en viviendas públicas, si lo tenemos en plan Tonal de Vera, que toda esa urbanización que se iba a hacer detrás de los salesianos, que está asfaltado y hecho ya una miseria, las farolas y los alcantarillados, se han llevado las tapas, pero ahí están las viviendas de promoción pública, ahí están, justo pasando por debajo del ferrocarril, llegando a Plantonal de Vera, a la izquierda, justo, ahí están, ahí están las viviendas. Sí. Vale. Pero fíjate que otro no se ha hecho. Fran, volviendo al hilo, hay un juego cuando se vacía ese millón de metros cúbicos que salen por Proserpina, estoy hablando de finales de los 80, ahí aparecen elementos anaeróbicos de compuestos minerales y tal que se habían producido en un elemento estable ahí durante centenares de años. Hay una vieja teoría que defendieron gente, porque ahí estuvo, cuando Borrell ordenó aquello y tal, entre otras gente estuvo Alfredo Hernández Pacheco Rosso de Luna, un nieto de don Eduardo Hernández Pacheco que vive todavía, tiene 92 años. Y él analizó aquello y vio que había temas, se estableció una teoría por parte de mucha gente, que era que Proserpina se aterra sobre un espacio que los romanos en la fundación desarborizan, arrancan los alcornoques y las encinas para hacer trigo, sin saber que eso era paleozoico, un sistema geológico que no existía ni en Italia ni en el resto de Europa, solamente en las caras atlánticas de España, de América y de Europa. Y ese es un espacio granítico del paleozoico y que no permitió, cuando se arrancaron los árboles, en 15, 20, 40, 50 años, Proserpina se aterró. Y ahí volviendo a Proserpina. Venga, Domingo. Que en el fondo lo has dicho así, alcalde, y es: Proserpina no da de sí más. No da de sí más. Vamos a ser serios. Otra cosa es que Proserpina deje de estar abandonada y dejado de la mano de Dios por la Confederación Hidrográfica del Guadiana y por Antonio Rodríguez también. Ya te habías olvidado hoy. Hombre, no me puedo olvidar, porque si no lo hace el ayuntamiento que él preside, tendrá que instar a la Confederación para que el camino perimetral deje de convertirse esté en el estado en el que se encuentra. Pues se lo recomendamos desde aquí, ¿no? Hombre, claro, por supuesto, pero que lo haga. Porque es que Antonio Rodríguez tiene dos oídos. Por un oído le entra y por otro le sale. Y esa es la realidad. Después, en Proserpina hay una serie de chiringuitos. Algunos están en explotación, otros no. Es que tenemos que darnos cuenta de que Proserpina, con ser un enclave formidable, al que yo voy muchísimo, y también viví mi infancia allí, evidentemente ha dejado de ser lo que era. Ha dejado de ser lo que era. Y sigue yendo gente, y van muchos pescadores, y se están poniendo tiendas de campaña en el camino perimetral. A mí me parece muy bien que se vaya allí la gente a dormir, pero en mitad del camino, no sé, no parece que sea lo más... ¿Se instalan tiendas de campañas en mitad del camino? Yo invito a que cualquiera, un sábado por la mañana, un domingo por la mañana, se dé una vuelta por el camino perimetral. Son personas muy buenas y practican el deporte de la pesca y fenomenal. Y bueno, gloria bendita. Hombre, hay unas ciertas cuestiones que es como el que queda el coche aparcado en mitad de la calle, que tampoco se trata de eso, ¿no? Pues hay otra cuestión también muy importante. En Proserpina no se pueden hacer deportes acuáticos. Nos imaginamos una lancha en Proserpina. Es que no puede, es que no da de sí Proserpina. No se puede, no hay espacio. Ni se puede ir a base de piraguas, ni a base... ya digo, pero Proserpina merece mucha más atención de la que tiene. Y hay un grave problema, efectivamente, lo has tocado tú, alcalde, efectivamente, que son las aguas sucias. Y que ahí no hay una canalización, que cada chalet tiene su fosa séptica. Y eso es un problema. Eso es un problema. Problema gordo. Y quizás por protocolo, en tanto en cuanto haya fosas sépticas, no van a dar nunca lo que se está pidiendo de bandera azul. Pero claro, ahí ya nos topamos con otra película. Y es, ¿qué hacemos
¿Se crea un sistema de contribuciones especiales? O tú has apuntado a ayuntamiento y dirás, bueno, ¿y yo por qué tengo que pagarle a lo de los chalés ni un duro? Si esos chalés en su momento no gozaron de la legalidad, se hicieron como se hizo el vivero y tantas cosas, o muchos de ellos. Después ya se legalizó, año 85, alcalde Antonio, igual que muchas barriadas de Mérida, bien. Pero no precisamente Proserpina es un sitio como pudiera considerarse, entre comillas, el vivero o Miralrío. Porque si hablamos de nivel, está Miralrío, Proserpina y tal, y el vivero. O sea, un poco el orden. Después, pero eso ya ha cambiado todo. Ya en todas las barriadas y en todas las zonas hay casuchas y casoplones, ¿no? Ya no hay criterios. Ya no hay criterios, que nos vienen aquí mucha ideología izquierdosa de caviar, que viven como pachás, en casoplones, y nos van contando la historia de los ricos y los pobres, y los pobres y los ricos. Y vamos a traer muchos inmigrantes, muchos, todos los que hagan falta ilegales, pero yo vivo en mi urbanización, a mí que no me toquen. A mí que no me toque, pero te das ni cuenta, me van a tocar. ¿Te das cuenta, Domingo, con permiso de Fran, cómo cuando hay un tema de interés global hemos llegado tú y yo a un acuerdo de coincidencia respecto de soluciones? Pero utilizando el sentido común. Eso pasó en la transición. Ahora hay una guerra que es infame. Claro. Pero fíjate cómo en un tema tan local, y hemos coincidido en una Porque cuestión. si en ti o en mí tú has coincidido una cosa conmigo, odio. has coincidido una cosa que Proserpina es lo que es, no es más. Es un elemento pequeño. Y en Conce tiene que ser excepcional, una joyita a conservar. Sí, señor. Eso. Fíjate que hemos llegado a un acuerdo y le decimos al alcalde, Antonio, trabaja este tema, interésate por este tema. Claro. Proserpina tuvo su desarrollo en su momento, pero ahora efectivamente el problema son las agresiones y un de una fuerza séptica que no pueden cumplir al 100%. Y un gran éxito, Antonio, en los años 80, Y un gran éxito para toda la comarca y ciudades de alrededor en los años 80. Sigue yendo gente a pasar allí el día, Os lo digo yo, que lo veo con muchísima frecuencia. Pero gracias al desarrollo social que ha tenido la nación española, que lo ha tenido, de eso nos engañan. Lo tuvo en el franquismo y lo ha tenido en la democracia. Y el que diga lo contrario, hay otras ofertas de esparcimiento. Claro, ahora. Es que hay otras ofertas, es que ya la gente para bañarse, muchas tienen su piscinita en la unifamiliar o en el bloque de vivienda hay una piscina comunitaria. Eso ha cambiado mucho y de eso hay que alegrarse. Pero no pidamos cosas de los años 80 o de los años 60 cuando estamos en 2024 ya. Bueno, vamos a otro asunto. Si hablabais precisamente de la confrontación que hay política o la crispación política que hay, no solo repercute a los bloques izquierda-derecha o derecha-izquierda, sino que dentro del mismo bloque de izquierda hay ciertas confrontaciones porque hay temas espinosos, como el que vamos a tratar ahora rápidamente. Y es que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, ha elevado el tono contra el ministro de Cultura y Deportes, Ernest Urtasun, tras la polémica por la supresión del Premio Nacional de Tauromaquia, calificando su forma de hacer política, dice, de gauche divin, izquierda divina, y lamentando que den carnés, dice, de modernidad en política cuando les vota solamente el 5% de la población. En este sentido, Sumar, que es el partido al que pertenece el ministro en concreto, ha replicado que sus ministros en el gobierno seguirán ejerciendo sus competencias moleste a quien moleste, añadiendo que lo que no van a hacer, dicen, es poner a los toreros a cuidar de los toros. Por su parte, el diputado de Sumar por Izquierda Unida, Nahuel González, ha reivindicado la ILP para terminar, dice, con la tauromaquia, al manifestar que responde a la sociedad implicada en defender los derechos animales. Con esta iniciativa popular señala que en 2024 la tortura animal ha de estar erradicada. En fin, parece que hay un objetivo ahí de fondo. ¿Qué opinas de esto, Antonio? Yo pienso que, hombre, a mí me han gustado los toros. He defendido una historia que me ha supuesto mucho desencuentro con mucha gente, y es que evidentemente desde la perspectiva exterior matar a un toro en un ruedo ya no tiene sentido. Yo he defendido siempre, antes de esta polémica que ahora hablamos de ella, de que la fiesta tendría más futuro, un futuro indeterminado, no puedo decir cuál, siempre que la suerte de estoque no fuera en la plaza. A la portuguesa. Comprendo que muchos se cabrean porque ese es un juego igual que cuando se quitó los petos a los caballos,
Y gente como Ortega y Gasset, Cosillo y tal, se encabronaron. Gente ilustre y se encabronaron. Se le pusieron cuando se le pusieron los petos. Porque en una corrida podían poner 30 o 40 caballos, no sé dónde estaba el ranking, era una bestialidad. Caballo viejo y tal. Claro, entonces, ese es un tema que hay que humanizar más. Y evidentemente hay que entender pues, que es un tema que tiene... Yo siempre he dicho, hasta a título interno, lo exteriorizo, que los toros tendrían su futuro per se, el que fuera. Ese intervencionismo a mí, sinceramente, no me ha gustado, sinceramente. Lo cual no significa que el que le quiten el premio de cultura no quiere decir que hayan abolido la fiesta. Se está creando un escandalazo con respecto a ese tema. Yo he dicho siempre que los toros tendrían más futuro de cara a la opinión exterior, si la suerte de estoque se suprimiera y se fuera la vía a la portuguesa. Es un espectáculo de encuentro, es un espectáculo de masas, de una cultura vieja. Pero evidentemente ese tema puede ser novedoso, que yo lo diga, lo he dicho otras veces, no es nuevo. Quizás haya sido muy apresurado porque los toros se le ha metido una cancha, una cadencia, una actualidad a un tema que ya iba por su propio peso y los toros antes o después irían desapareciendo. Eso, nos guste o no nos guste, era así. Salvo que en el juego de una vía a la portuguesa los toros no se mataran en el ruedo. Lo digo porque igual que he defendido aquí en tu programa, que la humanidad a la vuelta de X años no va a comer carne de animales, porque es un contrasentido también, y ahí sí establezco un sentido nuevo en mi vida, reconocido, adquirido con la experiencia que te dan los años. No creo que cuidar animales, mimarlas a las ovejas, darles vacunas para que aguanten, no sé, y luego matarlos para comértelos, pues eso lo he dicho aquí, es una opinión de Antonio Pérez Sánchez. No hemos salido del puñetero neolítico. Es decir, no es necesario matar animales para comer, no es necesario. Y por supuesto animales terrestres que tienen tanta cercanía en tu capacidad, en la capacidad de adquirir disciplina, memoria, etcétera, etcétera, pues para mí, lo he dicho, yo no soy partidario de comer carne de animales sacrificados, porque las leguminosas tienen proteínas sobradamente para procesarlas, para tal. Y entonces, no voy a decir que esto se transfiera a los toros, pero forma parte de una cultura que uno va adquiriendo. Bueno, vuelvo a decirlo. Por cierto, que la Junta de Extremadura se ofreció a asumir el Premio Nacional de Tauromaquia. Lo hizo también Castilla y León. También el delegado del gobierno se ha mostrado en contra de ese tema. El taurino, bueno, pues muy bien. Cada uno es como le da la gana ser, ¿entendido? Yo planteo mi opinión muy clara. La fiesta se tiene que dejar a su aire, pero también intervengo o entro en el juego, que lo que se ha quitado es un premio cultural, punto. La fiesta sigue, no se ha abolido la fiesta. Y segundo, lo que yo digo es una aportación mía. La fiesta tendrá futuro, más futuro, respecto de la opinión exterior, si matar los toros no se matan en la plaza. A la portuguesa, en Portugal no se matan los toros y hay corridas de toros. Y para la gente, ¿entendido? Y segunda y última. Yo tengo la convicción que no invento esta historia aquí porque he dicho en este programa tuyo que no soy partidario de que se críen animales, se mimen para luego pegarle un estoconazo y matarlos para comértelos. No creo, eso es neolítico. Domingo. Yo empezando por hacer mías estas palabras de hombre de Paje. Que ese ni una mala palabra ni una buena acción, ese es Emiliano García Paje. Ni una mala palabra ni una buena acción. Pero esto que dice, es como poner al lobo a cuidar las ovejas, esto es. Eso es lo que sucede cuando gobierna los comunistas y los socialcomunistas y el Partido Socialista cuando se convierte en comunista, que es al que tenemos ahora. A mí hay algo que me doy cuenta que la izquierda, los socialistas, los comunistas, están obsesionados. Y es con romper las libertades de las personas. Pero vamos a ver. ¿A quién le obligan a ir a los toros? Al que no quiere ir a los toros, que no vaya. Que no vaya. Y el que no quiera comer carne, que no la coma, pero a mí se me obligue a no comer carne porque es lo más progre, porque es lo más inclusivo, es lo más apoyo a la mentira climática, es lo más adecuado para la imposición del pensamiento único, es lo más interesante para la dictadura del relativismo. Que no, que el que quiere ser progre, que lo sea. Que hay millones, la gran parte de la sociedad
no está con el progresismo del cangrejo para ir marcha atrás, que es todo más sencillo. En Mérida, el pasado día 27 de abril, tuvo lugar una corrida de toros. Vino Morante... Un magnífico cartel. Y aquí hubo más ambiente, o igual, cuando menos, si no más, que cuando hay un gran espectáculo en el Teatro Romano de Mérida. Y es que ¿por qué le tenemos tanto miedo a la libertad? ¿Por qué la izquierda tiene que imponer sus criterios por encima de todo, siendo además, y aunque fueran mayoritarios? ¿No será que de lo que se trata es de romper todo lo que signifique nación española? ¿Y todo lo que sea algo de la nación española? Porque hasta hace poco, y donde más festejos había era en Barcelona, los hay en Bilbao, los hay en San Sebastián, los hay en Pamplona, los hay en Sevilla, en Córdoba, en Mérida, en Badajoz, ahora en San Juan. Es algo que aglutina, es algo que económicamente viene bien, porque además quienes realmente saben mantener el medio ambiente y los campos son precisamente las ganaderías, los ganaderos. Es que nos quieren de verdad hacer comulgar con ruedas de molino. Termino como empecé. Es que estos lobos se quieren poner a cuidar a las ovejas. Por cierto que en Extremadura, evidentemente, es una potencia en ganadería. Entonces, de brava. Tiene muchas hijuelas. Y tiene una importancia importante en la economía. Y la civilización cambia, ya no hay gladiadores. Señores, con espadas matando a los nos vamos. Y teatro. Y nos vamos. Gracias, Antonio, que tengas una buena semana. Un placer de nuevo estar aquí. Oye, enhorabuena por ese ciclo. Director, déjame por ese ciclo. Llevamos 46 minutos de picota. Nos hemos pasado muchísimo. Domingo. Muy rápido, solamente muy rápido. Lo único, aparte de las cagadas de los perros, los patinetes, lo que está Mérida, lo que lo está permitiendo todo Antoñito Rodríguez, aparte de eso, vamos a ver, ¿por qué aquí en Mérida se les está impidiendo a los emeritenses o a no emeritenses poder aparcar en lugares donde están los apartamentos turísticos? ¿Por qué los apartamentos turísticos tienen reservados una serie de aparcamientos para los coches? Lo que no ocurre en ningún sitio. Eso da para un debate. Antonio Rodríguez, estás permitiendo algo que va contra el interés y el bien común de Mérida. Da para un debate. Antonio, que tengas muy buena semana. Domingo, que tengas una muy buena semana. Gracias. Y a ustedes agradecerles, como siempre, su atención y su interés por este espacio y, evidentemente, su fidelidad. Mañana regresamos a una nueva edición del Bicota en torno a las 10 menos 25 de la noche, tanto en la televisión, en la TDT, como en nuestra página web y nuestras redes sociales. Hasta entonces, les deseamos muy buenas noches y sean muy felices.